gusto. Bienvenidos sean todos y todas. Y bueno, como lo menciona nuestro presidente estatal, ¿verdad? Es muy fácil después de casi 11 años hablar y criticar y generar campaña, sobre todo cuando hoy hay libertad de expresión. Yo comentaba ahorita en el preámbulo con algunos compañeros de ustedes, los que ya tenemos más de 30 años recordaremos un gobierno federal represivo, un gobierno federal donde eran encarcelados los medios de comunicación, donde eran quitados del aire muchas situaciones que se vivían porque no había libertad de expresión. Hoy vemos comedias televisivas, vemos programas de crítica, por ahí hay varios programas muy interesantes que hacen parodias políticas, y pues ahí están, ¿verdad? Ahí están, donde los gobiernos se pueden criticar, muchas veces pues se dice de todo, verdades y mentiras, pero ahí está. Yo lo viví en carne propia, trabajaba en una empresa petroquímica del sur de Tamaulipas, soy del sur de Tamaulipas, y para lograr una casa de Infonavit, imagínense, en una empresa petroquímica donde el sindicato de la petroquímica es fuertísimo, para conseguir una casa, recuerdo muy bien que me dice el líder sindical, Betty, pues hay que mocharse con tanto para que salgas sorteada y te den tu casa. Hoy no es así, hoy no es así, pero claro, se trata de empañar el que muchos ciudadanos hoy pueden tener una casa propia, encontrándole mil y un peros a Infonavit y a las casas que se ocupan. De carretera, pues lo hemos visto, cuántas, hoy los que salimos a carretera y recorremos el estado, porque soy una de las legisladoras que recorro el estado, hoy tenemos carriles amplios. Anteriormente solamente había dos carriles, uno de ida y uno de regreso, y para el lleno de hoyos. Hoy tenemos una infraestructura como nunca, tenemos infraestructura en todos los aspectos, de puentes, de carreteras, termoeléctricas, hidroeléctricas. El monumento de la Parota a mí me sorprende porque de verdad son construcciones tremendas. Teníamos endeudamiento, yo recuerdo, muchos se acordarán del juego de la pirinola. Cuando empezaba un gobierno, un sexenio federal, decía, el primer año decía, toma uno, o sea el gobierno, toma dos, toma tres, y al final del gobierno decía, toma todo, porque se llevaba todo el dinero y endeudaba el país, había deudas tremendas, y ¿qué sucedía? Se venía la devaluación. Y empezaba el siguiente gobierno y decía, pon uno, o sea el pueblo, pon dos, pon tres, y después toma todos. Y así eran los gobiernos, ya se nos olvidó arreglar los gobiernos. Hoy se tiene el Seguro Popular, hoy se tiene la ayuda de adultos mayores de 70 y más. Yo tuve la experiencia de ser diputada federal en la anterior legislatura, en la 60 legislatura, me tocó estar ahí en la mesa de ese proyecto de 70 y más. Me tocó ver cómo estuvimos ahí viendo para que se aprobaran 6,000 millones de pesos para el inicio de esa cobertura de adultos mayores de 70 y más, para el apoyo mensual. Y estamos hablando de 6,000 millones de pesos para un programa federal a todo el país. Hoy por hoy, esos 6,000 millones no son nada si nos ponemos a ver que ha cambiado la dinámica del PRI, de los gobiernos priistas. Anteriormente, el gobierno federal priista, el presidente tenía la decisión hasta de a quién poner como alcalde, como gobernador, y todo se le encuadraba. Y él decía si iba recursos para un lado o no iban. Los gobernadores no tenían la libertad de gastar ese recurso. Hoy más que nunca le llega dinero a los gobernadores, nunca. Hoy los gobernadores tienen la libertad de decisión en sus estados. Y hemos ido viendo cómo el poder, el presidencialismo de esos años se ha ido transformando. Hoy esa lucha del poder lo tienen los señores feudales, gobernadores, y llámense del color que sea, y los congresos. O sea, es esa lucha por el poder. Hoy más que nunca los gobernadores tienen todo el recurso. Y yo les decía que me acuerdo y mencioné los 6,000 millones del inicio del programa de adultos mayores porque estamos regresando a esos endeudamientos, pero ahora a nivel que tienen el control el PRI, donde en sus estados que gobiernan. Acabamos de ver la gran sorpresa en Coahuila, donde el anterior gobernador dejó una deuda de 300 millones de pesos y Moreira decía, no, yo nada más debo 2,000
¿Por qué? Porque el resto no había pasado por el Congreso. Cuando se ya, porque había sido deuda a corto plazo, cuando esa deuda se les vence y empiezan a cobrar los acreedores, llegan a Hacienda y dicen, oye Hacienda, ¿cuándo nos vas a pagar con participaciones de esto? Espérame, yo no tengo registrado esto porque no fue deuda a largo plazo, no pasó por el Congreso local. Y entonces tuvieron que reestructurar la deuda, y es lo que acabamos de ver, tuvieron que mandarle al Congreso, y de 300 millones o 2,000 millones que decía Moreira, se fue a 34,000 millones de pesos, cuando el presupuesto anual de Coahuila es de 31,000 millones de pesos. Y lo más terrible de todo, a 30 años. ¿Cuántas generaciones está afectando? Generaciones que ni la deben ni la temen. Eso se está convirtiendo hoy en el país. Los gobiernos estatales se están endeudando. Y esas viejas prácticas que antes era el gobierno federal a cargo del presidente de la República, que generaba esos grandes adeudamientos y que llegaban las devaluaciones al término de un sexenio. Recordaremos a alguien que dijo en su sexenio fue cuando más recursos económicos se recibió de las ganancias petroleras, y se nos disparó el dólar tremendamente, y se fue al Congreso Federal y lloró amargamente y dijo, defenderé el peso como un perro. ¿Qué pasó? El señor murió y seguimos pagando los mexicanos a sus amantes. Ahí seguimos pagando. Seguimos pagando, o sea, pagamos y mantenemos. O sea, ¿a dónde vamos? Porque el país se endeudaba. Hoy se endeuda a nivel estado, porque encontraron el caminito. ¿Qué vamos a hacer? Los congresos locales. Tenemos una campaña a nivel nacional, donde los congresos locales vamos a meter una iniciativa, porque tenemos que modificar, primeramente en lo federal y luego en el ámbito local, la ley de coordinación fiscal, porque hay huecos donde por ahí lo encontraron, porque son expertos los amigos para encontrar por dónde se. Entonces, no nos dejemos engañar. Hay una historia en la época de los marinos, una mitología que se decía que el canto de las sirenas cautivaba. Y iban los marinos y veían aquellas hermosas mujeres y se dejaban cautivar por su canto. Cuando se acercaban, las devoraban. Eso se me figura hoy en día que está pasando. Hoy tenemos el canto de las sirenas con un sireno copetudo que nos dice, tengo la solución. Tenemos crisis, una crisis financiera que México la ha sorteado muy bien, porque los recursos y las reservas son para eso, para sortear las crisis, como en el ámbito de la familia, para que son los ahorros, para sortear las crisis familiares, económicas, para eso son. ¿Y qué dice? Este sireno nos cautiva con su canto hermoso y nos dice, tengo la solución al crimen organizado. Señores, el Estado de México es el número 1 de los feminicidios, en la muerte a mujeres. Es el número 1 que no tiene una ley de transparencia. Que voy a hacer un paréntesis. La ley de transparencia federal entró a partir del primer sexenio panista con el presidente Fox. Y en el ámbito federal se publica todo. En el ámbito local tenemos que trabajar para que se haga en todos los estados. Es el primer lugar en violencia y corrupción. Así nos van a gobernar. Tenemos que ser cuidadosos porque es muy fácil perder la memoria. Y los mexicanos tenemos unos grandes recursos. Somos gente trabajadora, gente que todos los días nos levantamos temprano y salimos a buscar el sustento diario. Y que sabemos levantarnos de todas las ímpetus y todos los problemas que hay en nuestra vida. Yo los invito a que reflexionemos en esto que les estoy platicando el día de hoy. Y estoy a sus órdenes. Al momento de que dijo que no completó la crisis, ¿se está refiriendo? Pues